Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la conferencia, ha sido muy interesante. Me quedo con la última frase sobre la cual quiero hacerle una pregunta. Ya ha comentado que, digamos, es la clase media la que, digamos, recibe, es receptora de casi todos los recursos públicos. Yo es que le quiero preguntar respecto a esto, porque últimamente me pregunto mucho si el concepto de clase media ha ido girando. Es decir, yo recuerdo los años 80, cuando era joven, que la clase media era pues un señor que tenía un trabajo, vivía aquí en Elche, trabajaba en una fábrica y a lo mejor tenía también un apartamento en Santa Pola para irse a veranear con su mujer. Su mujer no trabajaba y tenía 2 o 3 hijos. Eso en los años 80 era clase media. Lo que quiero saber es, cuando usted hace esa referencia a clase media, hoy por hoy, ¿a qué clase media se está refiriendo? Porque creo que esa no es el mismo concepto. Bueno, clase media es un concepto estadístico. Es un concepto estadístico que puedes definir pues entre las personas que tienen 75 y 125, 150% de la renta media de una sociedad, entre esos umbrales. A lo que creo que te refieres es que aquella franja de la población que está comprendida en esos umbrales hoy vive peor que en los años 80. Creo más o menos entender. Yo tengo serias dudas de que podamos decir que hoy vivimos peor que en los años 80. Otra cosa es que en aspectos muy importantes para nuestra vida, por ejemplo el acceso a la vivienda o por ejemplo la estabilidad laboral, sí pueda ser cierto, hombre, que en los años 80 la estabilidad laboral era un desastre. Quiero decir, es la época de la reconversión industrial, tasas de paro en 2 ocasiones por encima del 18-20%, por tanto, también hay una tendencia a idealizar los tiempos pasados, que muchas veces es exagerada. Pero bueno, es verdad que años 60, 70 sí había más estabilidad laboral, también porque el entorno económico global era más quizá estable, previsible, con menos cambios disruptivos. Las relaciones laborales son relaciones de producción y si los términos de producción van cambiando, ya no solo en tu país, sino en el resto del mundo, te tienes que ir adaptando, ¿vale? Entonces, es verdad que el ser humano valora la estabilidad, la tranquilidad y que si eso ha cambiado, pues podemos estar en una situación de más desasosiego existencial o de incertidumbre. Precisamente para combatir esa incertidumbre sería muy importante que los ciudadanos estuviesen adecuadamente capitalizados, porque lo que te ayuda en última instancia a contrarrestar la incertidumbre es tener un patrimonio propio que te permita, pues eso, si me quedo desempleado y me tengo que reciclar, pues tengo un tiempo en el que no dependo de mi flujo de ingresos. ¿Qué pasa? Que ese patrimonio personal propio que deberíamos haber construido lo ha ido absorbiendo, por un lado, la seguridad social, y entonces estamos a la expensa de lo que ella nos diga o nos deje de decir, y por otro, es verdad, está habiendo un rentismo extractivo desde la clase terrateniente o inmobiliaria dentro de la sociedad, que ni siquiera es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de unos políticos que dificultan la edificabilidad de nueva vivienda y, por tanto, destinan o canalizan una enorme cantidad de rentas hacia esa clase terrateniente. Y eso ha descapitalizado a una parte importante de la sociedad. No a toda, también ha capitalizado a la clase terrateniente. Si hoy mira, si miras estadísticas de propiedad de familias de 50 o 60 años, o sea, donde el cabeza de familia tenga 50 o 60 años, pues casi todos tienen casa en propiedad, tienen una segunda residencia, pero ¿qué pasa? Que cuando vas a población joven, eso, la imagen es radicalmente la contraria. Con lo cual yo no diría que vivimos peor, ni muchísimo menos que en esos años, pero, como digo, ciertos elementos cruciales de la existencia humana, donde vive y su estabilidad de ingresos, sí se han visto muy perturbados. Pero en gran medida se han visto perturbados, no solamente, pero en gran medida se han visto perturbados como consecuencia de esa torpeza estatal generalizada a la hora de meterse en nuestras vidas, impedirnos capitalizarnos y impedir construir más vivienda, que además también nos permitiría capitalizarnos, porque tener un patrimonio inmobiliario también es una forma de capitalizarte. Claro, lo que me refería en concreto en la reflexión es que en esos 30 o 40 años de diferencia, realmente, ¿en qué parte ha contribuido la expansión del Estado
para restarnos esa capacidad económica que en esa época nos permitía acceder a determinados bienes, como pueden ser los inmuebles. Yo eso no lo atribuyo tanto a la expansión fiscal del Estado, si lo quieres sí a su expansión regulatoria y a su intromisión creciente en normas urbanísticas, incluso si lo quieres a desviación de prioridades del Estado, porque sin ser yo partidario de ello, ni mucho menos, pero el franquismo construyó, ni del franquismo ni de la política que os voy a decir ahora, el franquismo construyó 5 millones de viviendas públicas. Entonces, ¿por qué un Estado que nos dice que está muy preocupado por el problema de la vivienda y que además es socialdemócrata, es decir, que ideológicamente no tiene ningún tipo de problema con ello, no destina recursos a construir vivienda pública como una forma de facilitar el acceso a la vivienda? Pues porque los recursos los desvía a otros fines. No puede dedicarse a todo, entonces hay que priorizar y las prioridades son otras. Entonces, lo que decía, ineficacia en los frentes e incluso a la hora de elaboración de la agenda pública, de cuáles son las prioridades de la sociedad y del propio Estado. Pero el hecho de que las relaciones laborales sean más inestables, es decir, que tu formación adquirida a los 20 años no te valga sin ningún tipo de cambio hasta la jubilación, eso no tiene que ver con el Estado, tiene que ver con que el cambio cada vez es más acelerado y por tanto hay que adaptarse profesionalmente a ese cambio cada vez más acelerado. Sí, buenas tardes. Bueno, enhorabuena por la conferencia. Lo has mencionado un poco de pasada, el concepto de renta básica universal. Y lo que yo quería conocer es tu opinión sobre esta medida en el sentido de su posible sustitución como efecto sustitutivo de otros cientos de ayudas que se pueden establecer y que puede resultar simplificadora de ayudas como las que has mencionado, según el porcentaje de pobreza, etcétera, sino una renta básica universal en la cual que fuese contributiva y que llegase a todos los ciudadanos sin preguntas y sin necesidad de solicitarlo, de manera que tendría un efecto lógicamente simplificador para cientos de ayudas que ahora mismo pues hay que pedirlas, como el ingreso mínimo vital, como otras muchas, para la vivienda, para el alquiler, etcétera, y que supondría una simplificación. Me gustaría conocer tu opinión sobre esta medida. O sea, yo obviamente soy contrario a la renta básica universal. De hecho, tengo un libro que se titula así mismo. Es verdad que simplifica, obviamente. También simplificaría, o sea, cuando decimos simplificar, pues al final de lo que se trata es sin controles de ningún tipo. Claro, es como decir, si yo no controlo si la gente ha cumplido los 65 años para cobrar la pensión, pues se simplifica el proceso de cobro de pensión, claro, pero la cuestión es, ¿una persona que no esté jubilada de cobrar la pensión o no? En el caso de la renta básica universal hay una idea filosófica de fondo y es, bueno, diversas justificaciones posibles, pero una es que por el mero hecho de ser ciudadanos, pues ya tenemos derecho a percibir una asignación. Hasta cierto punto el Estado, con la educación pública, con la sanidad pública, nos da una especie de renta universal en especie y por tanto podría tener más sentido monetizar esa renta para pues eso, que cada uno de nosotros podamos escoger. Yo, sin embargo, no veo la razón por la cual, más allá de esa simplificación, que habría que ver si realmente ahorra o encarece, porque si lo haces sin control se te pueden colar muchas cosas, es decir, que no sea necesario, no veo necesidad de que sea universal. O sea, si tú tienes una situación de necesidad, puede tener sentido, ya digo, es otro debate, pero bueno, puede tener sentido que el Estado le transfiera recursos o renta a esa persona en necesidad, pero se los transfiere porque está justificado por esa situación de necesidad y cuando cesa esa situación de necesidad, yo incluso plantearía, aunque eso ya es más controvertido, pero incluso plantearía la necesidad de que si tiene holgura financiera devuelva la ayuda que se le ha prestado. Si no la tiene, no, pero si la tiene, no veo por qué. Te hemos ayudado cuando estés en momento de necesidad, bueno, pues ahora reintegra para que otro, si vuelve a estar en situación de necesidad, con lo que tú has reintegrado pueda salir de ella. La renta básica universal es, yo tengo derecho a recibir ingreso simplemente por existir, lo cual a mí filosóficamente me genera pues muchas dudas, es decir, si yo no produzco porque no quiero producir,
¿Tengo derecho a renta básica universal? Los defensores de la renta básica universal dicen que sí, que por supuesto, que es un derecho. Vale, entonces, si nadie produce, ¿cómo ejecutamos ese derecho de que todos tenemos derecho a recibir esa asignación universal? Si tú no quieres producir, pudiendo producir, teniendo la oportunidad de producir, teniendo la capacidad de producir, y no quieres, tú no tienes derecho a nada. Ahora, si tú tienes buena predisposición, no eres responsable de la situación en la que has caído, etcétera, podrías llegar a decir, oye, pues sí, esta persona es merecedora de una ayuda hasta que pueda levantarse o ser autosuficiente y autónoma por sí misma. Pero la renta básica universal lo ataca de raíz.